Conocimiento y mantención del vehículo. El motor. Es una máquina que transforma la energía química del combustible en energía mecánica, es decir, en movimiento. De la energía producida por el combustible solo se aprovecha alrededor del 40%, debido a pérdidas energéticas como los gases de escape, sistema de refrigeración, etc. El motor es el encargado de generar la fuerza que mueve el vehículo, pero es el conductor quien tiene acción directa sobre la fuerza generada por el motor mediante los mandos del vehículo. El motor, a su vez, dispone de los siguientes sistemas para su funcionamiento. Alimentación, encargado de suministrar el combustible. Distribución, regula la entrada de aire y la salida de los gases quemados. Arranque, responsable de la puesta en marcha del motor. Lubricación, encargado del engrase de los elementos de fricción, como actividad principal, y de la refrigeración, de forma indirecta, para reducir el desgaste de las piezas. Refrigeración, regula la temperatura de trabajo del motor y de los elementos calientes. Escape, su función es el tratamiento de los gases quemados y su expulsión al exterior. Sistema auxiliar de generación de corriente eléctrica, necesario para el funcionamiento de todos los sistemas eléctricos del vehículo y la recarga de la batería. El motor de gasolina. La mezcla aire-gasolina se realiza en el carburador y en los motores de inyección se produce en los conductos de admisión o en el interior del cilindro. La ignición se provoca mediante una chispa eléctrica. 4 tiempos del motor. 1. Admisión. El pistón P, alojado en el cilindro C, baja y aspira la mezcla gasolina-aire a través de la válvula V. 2. Compresión. El pistón sube nuevamente y comprime la mezcla aspirada en el tiempo de admisión. Las válvulas se encuentran cerradas. 3. Explosión, o tiempo motor. Antes de que baje nuevamente el pistón, salta una chispa en la bujía B, produciéndose la explosión de la mezcla comprimida, empujando con fuerza el pistón hacia abajo, que es la que se aprovecha para mover el vehículo. 4. Escape. El pistón sube nuevamente, arrastrando y expulsando al exterior a través de la válvula de escape E, los gases producidos por la explosión. La transformación de la energía se realiza en los cilindros, cámaras cerradas por arriba por la culata y por abajo por la cabeza del pistón, donde explota la mezcla. El movimiento del pistón es lineal, de arriba a abajo y viceversa, el cual se transforma en circular, rotatorio de las ruedas, por el mecanismo biela-cigüeñal. En la parte superior del cilindro está la cámara de compresión donde se alojan las válvulas accionadas por la distribución, encargadas de permitir el paso de la mezcla y la salida de los gases al exterior, tiempos de admisión y escape respectivamente. El motor diésel. La mayor parte de los vehículos industriales y de gran tonelaje tienen motor diésel. El funcionamiento del motor diésel y gran parte de sus órganos son similares al de gasolina. En el motor diésel la mezcla aire-carburante se realiza en los cilindros, para su combustión en el momento de la inyección. Una particularidad del motor diésel consiste en que en el interior del cilindro existen unas bujías incandescentes que calientan el aire para mejorar la combustión al arrancar el motor en frío. Funcionamiento del motor diésel. El funcionamiento del motor diésel está conformado por 4 acciones diferentes, llamadas tiempos. 1. Tiempo de admisión. El aire se introduce en el cilindro. El aire procedente del exterior atraviesa un filtro y entra en el cilindro, pudiendo hacerlo de 2 formas diferentes. Motor atmosférico, a través de la propia succión del aire exterior que realiza el pistón. Motor sobrealimentado, por presión, producida mediante un compresor o turbocompresor. 2. Tiempo de compresión. El aire introducido se comprime y por efecto de esta compresión se calienta a alta temperatura, 600 grados Celsius. 3. Tiempo de combustión.
o tiempo motor se inyecta y quema el combustible y se produce la fuerza de empuje generada por la expansión de los gases. 4. Tiempo de escape. Los gases quemados salen del cilindro. Se llama cilindrada de un motor a la suma del volumen de todos los cilindros. Carburación e inyección. Carburador, mezcla la gasolina y el aire. Por una parte llega la gasolina desde el depósito y por otra el aire desde el exterior debidamente filtrado. El filtro se debe cambiar periódicamente, especialmente en verano y si se circula por caminos polvorientos. En la actualidad, este sistema está prácticamente en desuso, siendo sustituido por sistemas de inyección. Inyección: una bomba inyecta combustible a presión en el conducto de admisión, justo antes de la entrada al cilindro. A través de diferentes sensores se consigue que en cada momento y a cada cilindro entre la cantidad necesaria de combustible. Existen dos tipos de inyección. Inyección indirecta. La inyección del combustible se realiza antes de la cámara de combustión. Inyección directa. El combustible se inyecta directamente en la cámara. Anomalías. Síntomas. El motor falla irregularmente, tirones. Causas. Agua en el diésel. Aire en el circuito. Mal ajuste de la inyección. Filtro obstruido. Síntomas. Consumo excesivo. Causas. Mala compresión. Inyectores desajustados. Mantenimiento básico. Lubricación. Utilizar el aceite recomendado por el fabricante y sustituirlo periódicamente según sus indicaciones. Sustitución periódica del filtro de combustible. Elementos de un motor. Bloque motor. Cilindros. Espacios donde se alojan las camisas y con las que forma unas cavidades por donde circula el líquido refrigerante. Camisas. Alojan los pistones, que se mueven en el interior, desde el PMS, punto muerto superior, al PMI, punto muerto inferior. Conductos de lubricación, por donde el aceite es conducido hacia los elementos que lo requieren. Apoyos, cojinetes o rodamientos donde se monta el cigüeñal. En la parte inferior del bloque está ubicado el cárter, donde se almacena el aceite del sistema de lubricación, que se envía a los diferentes elementos que lo precisan, para después regresar de nuevo al cárter. Los pistones y las bielas. Los pistones, impulsados por la fuerza de los gases de la combustión, generan un movimiento rectilíneo. Este movimiento se transmite mediante las bielas al cigüeñal. Los pistones tienen unos anillos metálicos que permiten que, a pesar del movimiento, la parte superior del cilindro sea hermética e impida el escape de los gases producidos. El cigüeñal es el eje que transforma el movimiento rectilíneo recibido a través de las bielas en movimiento rotativo y lo transmite al resto de los dispositivos. La culata. La culata alberga. Cámara de combustión. En los motores diésel es donde se mezclan el aire con el combustible y se produce la combustión. En los motores de gasolina es donde la bujía produce la chispa que provoca la explosión. Orificios y mecanismos de admisión y escape. Para la entrada de aire y la salida de los gases quemados. El árbol de levas. Mecanismo encargado de accionar las válvulas que abren y cierran los orificios de admisión y escape. Lo mueve el cigüeñal, sincronizado con la posición y velocidad de los pistones. El volante motor. Es un disco, solidario al cigüeñal, que transmite el movimiento del motor al embrague. Permite disminuir las vibraciones que se producen en el interior del motor. Mediante una corona dentada, dispuesta en el exterior, permite la puesta en marcha del motor, por efecto del sistema de arranque. Comparación de los dos motores. Motor diésel. Admite aire comprimiéndolo, inyectando luego combustible. No precisa sistema de encendido. La combustión se produce por autoencendido. Utiliza equipo de inyección de combustible. Motor de gasolina, explosión. Admite mezcla, aire-combustible, comprimiéndola y su combustión se produce mediante una chispa eléctrica.
Utiliza sistema de encendido para que se produzca la chispa e inflame la mezcla carburada. Utiliza carburador. Algunos utilizan la inyección de gasolina. Ventajas e inconvenientes del motor diésel. Ventajas. Tiene un mejor rendimiento energético, más kilómetros por litro. No posee sistema de encendido. Dura más y es más fiable. El par motor es más constante. El costo de mantenimiento es menor. Inconvenientes. El aceite de lubricación tiene que ser de mejor calidad. Más peso por unidad de potencia y menor aceleración, reprise. Precisa de una mantención más constante. Mayor costo de adquisición. Averías más costosas. Sistemas de alimentación. Es el encargado de introducir el combustible y el aire en el cilindro. El combustible sale del depósito por acción de una bomba de alimentación de baja presión, atraviesa un sistema de filtros para retener las impurezas y el agua, en su caso, y se dirige hacia el sistema de inyección. Regulación electrónica diésel, EDC. Los vehículos actuales dosifican el combustible que entra en los cilindros mediante un sistema electrónico, llamado EDC, del inglés Electronic Diesel Control, que regula la cantidad y el momento de inyección de combustible a través de la bomba, si se trata de bomba inyectora, y los inyectores, si se trata de un sistema de inyector-bomba o common rail. Recibe información, entre otras señales, sobre la velocidad del vehículo, las revoluciones del motor, la temperatura del aire y del agua, etc. Regulación por bomba inyectora, bomba equipada con servomecanismos controlados por el EDC. Dosifica la cantidad de combustible. Regula el momento de la inyección. Regulación por inyector bomba. Las señales del EDC actúan sobre la electroválvula del inyector, regulando la cantidad y el momento de la inyección. La inyección se realiza por acción mecánica de unas levas sobre el inyector que, a su vez, genera la presión. Regulación en common rail. Las señales del EDC actúan sobre el inyector, del mismo modo que en la regulación por inyector bomba, además, abren el inyector. La presión de inyección es generada por una bomba de alta presión que alimenta a los inyectores. Sistema de sobrealimentación, turbo e intercooler. Se sobrealimenta un motor cuando el aire entra en el cilindro a presión. Dicha presión se genera mediante un compresor volumétrico o un turbocompresor. Compresor volumétrico. Gira, movido por el cigüeñal y al mismo tiempo que éste. Trabaja a bajas revoluciones. Resta potencia al motor. El turbocompresor. Está formado por dos ruedas de aletas, unidas por un eje. La primera, turbina, gira movida por los gases de escape. La segunda, compresor, gira por efecto de la turbina a través del eje. Ventajas del turbocompresor. Aporta mayor potencia y par que otros sistemas. Tiene menor tamaño. Como desventaja, requiere cuidados por parte del conductor. El turbo envía una mayor cantidad de aire a los cilindros para aumentar su potencia. Cuidados del turbocompresor. El turbocompresor trabaja a muchas revoluciones, 160.000 RPM, los más modernos, y se lubrica y refrigera mediante el aceite del propio motor. Por esta razón, para evitar averías y alargar su vida útil, se deben seguir estas recomendaciones. Al arrancar, en época de bajas temperaturas, rodar con poco recorrido del acelerador para que el turbo no trabaje hasta que el motor se caliente y llegue bien el aceite. Antes de parar el motor, rodar con poco recorrido del pedal los 3 últimos minutos, o si no es posible, dejar ese tiempo el motor a ralentí. No acelerar antes de parar el motor ni al arrancar. Atender a las indicaciones del fabricante en lo que a periodos de cambio de aceite y características del mismo se refiere. El intercambiador de calor o intercooler. Normalmente, los gases al comprimirse se calientan y pierden densidad. En el caso del turbocompresor este fenómeno es negativo, ya que entra menos oxígeno para la combustión, consecuentemente, la potencia del motor disminuye. El objetivo del intercooler es enfriar el aire de admisión. Esto es todo por ahora. Te esperamos en la próxima lección.
Por favor, deja siempre el excelente like y no olvides compartir esto con tus amigos y familiares. Hay mucho material que no se pueden perder. Visítanos también en la página web evolucionconductores.com y suscríbete a YouTube. Hemos actualizado todo. Con tu apoyo y mi audacia, llegaremos más lejos en este universo. Juntos crecemos y nos apoyamos. Los esperamos, estimados conductores.